Hola, hola, ¿cómo estás? Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano y estoy súper, pero súper archi contenta de que hoy tenemos un programa súper especial. Obviamente tenemos a nuestra amiguísima María Jacobo, que es experta en este tema y que realmente nos va a ayudar a poder entender los desafíos de la adultez y obviamente ofrecernos recursos que ya están funcionando y que son importantes que conozcamos nosotros los padres para poder guiar a nuestros hijos a una vida de calidad y propósito. Sí, con un gran aplauso le damos la bienvenida a nuestra amiguísima María Jacobo. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi corazón, qué bueno que me tengas aquí en el programa. Gracias, gracias, gracias. Un tema muy necesitado hoy día. Así es. Bueno, y te pongo todas las luces del escenario para que nos puedas contar, ¿no es cierto? Sé que la experta, la pionera en este trabajo con los adultos, ¿no? Porque sabemos que hay programas hasta los 22 años para nuestros niños especiales, pero cuando llegamos a los 22 años encontramos que nos falta el mundo porque Claro. no sabemos qué hacer con nuestros hijitos. Así que todo el micrófono es tuyo. Comienza a contarnos también lo del tenis. Quiero hacerte tantas preguntas, pero introdúcete tú. Yo sé que tú eres una mujer empresaria, hermosa, talentosa, una madre excepcional, que la verdad te admiro tanto y me da tanto gusto tenerte hoy aquí en este programa, en todas mis redes. Dije, no, María tiene que salir en todas las redes para que todo el mundo la escuche. Me vas a hacer Y llorar. sí, no, y sabes que nos conecta algo muy especial, que es la canción Hijo Mío y el tener un hijo con habilidades especiales. Así que Así es. eso nos hace unidas en esta lucha y tener las victorias. Así que pues nada, todo el micrófono es tuyo. Contanos qué hacemos y saluda también a la comunidad cuando este chico cumple 22 años. ¿Qué se supone que Mira, hagamos? y esto es algo que quiero quitar el mito de la edad, porque para que el chico, para nuestros hijos estén bien después de los 22 años, tenemos que comenzar antes, con una preparación y una estructura donde los pueda ayudar a ellos a recibir cualquier, no solamente ayuda del gobierno, pero estar al consciente de qué existe allá afuera. Porque cuando mi hijo cumple 18 años, mi hijo ya era suficientemente independiente para no ir al programa de 18 a 22 que conocemos que existe hoy en el high school, donde ellos se quedan dentro del high school para lo que se llama living skills. Hay muchos de nuestros hijos, de acuerdo a cómo estén en el spectrum, que pueden salir ahí afuera y hacer una carrera vocacional o en la universidad, no necesariamente dentro de la escuela. Pero, ¿qué me pasa a mí? Que mi hijo sí podía hacer ciertas cosas dentro del colegio porque estaba más cuidado, porque estaba más, vamos a decir, ya conocían cómo el autismo, o sea, que es su condición, cómo manejarlo mejor. Pero al encontrarse a los 18 años en un setting de estudios con jovencitos de su edad, donde nadie, como dicen los argentinos, te para bolas. Donde Esa nadie no la conocía, María. digo, donde nadie te mira, donde Claro. es más difícil, tú sabes que es más difícil socializarse. Entonces, quiero quitar este mito, primero a los padres, que somos los que estamos delante de ellos. El autismo no es Quítamelo, por favor, María, quítamelo a mí primera. es una condición, y esta condición afecta en la forma que nuestro hijo se comunica. Y algo que para mí fue bendición recibir un poquito más temprano es que tratara de comprender cómo mi hijo se comunica para ayudarlo a comunicarse de una forma más efectiva. ¿Por qué? Porque si es nuestro hijo desde pequeñito siente que no es escuchado en eso que él necesita o que tal vez no se comunica como es, va a tener eh, episodios más recurrentes, eh, como decimos, esos tantrums, o va a descargar todo esto de una forma que tal vez es mal vista ya por su edad. Cuando el niño es chiquitito, se le permite que haga como digo, que se manifieste su comunicación de una forma que tal vez como
muchos adultos dirían que no es apropiada, que grite, que le dé una pataleta, que no se sienta tal vez cómodo y no quiere estar en un lugar, pero cuando va creciendo y esta etapa no es superada, es más difícil de que Claro. las personas ahí afuera lo acepten. Es más, ni siquiera lo asocian con el autismo y esto puede desencadenar una serie de cosas en nuestros hijos que los pone en riesgo. Silvana, tú y yo hemos hablado de esto un poquito, cómo el Ujú, recibido ahí afuera a nuestros hijos. Entonces le digo a los padres, lo primero que debes de hacer es saber bien qué es el autismo y cómo, no me gusta la palabra manifestar, se expresa en tu mm, hijo, cómo, porque cuando conoces, lo hemos dicho muchas veces, una persona con autismo, conoces una persona con autismo, no es igual a todas. Y yo creo que ahí el Señor nos enseña, tú y yo que tenemos una fe, lo maravilloso que es el ser únicos. ¿Por qué? Porque no había con qué comparar a mi hijo, ni con quién. Entonces, así no existe con qué o con quién comparar a tu hijo. Hay un diagnóstico que es similar, igual, pero no se manifiesta igual en nuestros hijos. Entonces, lo otro que le digo a los papás es que es importante antes de que lleguen a los 18 años, tener ese diagnóstico bien establecido, bien claro. Y en nuestros países, que es que he encontrado con los hispanos, no tienen ujú. un diagnóstico formal. Y digo, ¿cómo va a ser? Ah, es que me lo dijeron en la escuela o me lo dijeron, el pediatra me lo dijo, pero tienes la evaluación que acepta el gobierno para que este chico sea registrado o esta niña sea registrado luego en el Social Security y pueda tener su disability de forma correcta. Entonces, muchas veces la escuela no le hace el examen completo, tienen psicólogos, pero esos psicólogos se especializan mucho en lo que es el área vocacional, en el incluirte en tu carrera, no necesariamente en todo lo que tiene que ser neurodiversidad. Por eso muchas veces la escuela te dice, ay, tu hijo no está hablando bien o tu hijo no está haciendo esto, es para que tú busques la ayuda, es porque ellos no te la pueden Claro, dar. y qué triste, María, que sea la maestra la que se dé cuenta, ¿no? Porque la mamá está tan desavispada, ¿no es cierto?, que ni siquiera presta atención a los signos del niño. Y tú sabes Pero que no, no es no, eso no lo había escuchado, de que todavía no tuvieran diagnóstico a los 18 años, realmente me parece muy una falta de integridad de la mamá, pero bueno, acá estamos para entrenarla, para que se avispe y le y pierda el miedo, ¿no? Porque a integridad. veces es Yo creo eso. que es que, bueno, me dijeron que mi hijo tiene esto, aquí me dieron un papel, Mm, el que es autista, pero ese papel no es el que avala el Social Security. Es un claro, Neuroeducational Evaluation y muchas escuelas no tienen las herramientas para dártelo. Y si no tienen la herramienta para dártelo, te tienen que enviar a hacértelo a otro lado y para que el gobierno te lo cubra, a veces le dura hasta 3 años a los papás, porque cuesta dinero. Y ahí claro, se pierde un poco la comunicación. No es que la mamá no haya hecho diligencias, es que no le explicaron cómo es el proceso. claro. Entonces, mi hijo está bien, ya lo pusieron en una escuela, le buscaron una ayuda o le hicieron esto, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tenemos un diagnóstico, vemos las fortalezas y debilidades de nuestro hijo. Vemos cuáles son las recomendaciones para este niño. Entonces ya no estás dando golpe en el aire. Vemos que si Claro. tiene una situación de comportamiento, pues vamos a darle terapia de comportamiento. Y muchas mamás me dicen, no, mira, es que, para ponerte un ejemplo, el ABA no es bueno, me han dicho que esto no es bueno, que, digo yo, espérate un momentito, ¿no es bueno para quién? Tienes Ujú. que ver qué es lo que es bueno para tu hijo. En mi caso, Angel cuando era pequeño no tenía un sentido del peligro y yo vivía queriéndole poner límites, que no te subas en la escalera, muchacho, bájate de ese palo de la cortina. Ay, ay, ay. Buscaba esto que era de alto como impacto para él porque tenía un problema de motricidad. Entonces, en esta situación, si yo no voy donde una terapeuta que me ayude, ¿cómo esto lo afectaba en el día a día? Se me tira casi una vez del balcón, no tenía miedo. Ajá. Me gustaba un carro, el color de un carro chiquito le apasionaba por su papá, porque él todo lo que era, le asociaba, lo recordaba a su padre. Era su papá tenía un color, un carro color amarillo y uno rojo, y él veía un carro rojo o amarillo hasta que yo hice la conexión, porque yo no hacía la Claro. conexión. Él veía un carro y lo quería ir a tocar, Mm. pensaba que tal vez su papá estaba allí. Ay, mira Entonces, tú, la dentro de parte ese psicológica, qué importante, ¿no? claro, De de la acción que él de tomaba. entenderlo, entonces, de entender por qué esta acción y cómo, qué recursos hay allá afuera para que esta acción no le haga daño a él y él pueda ser integrado. Porque mira, hablamos de inclusión.
Y yo decía que muchas veces nosotros queremos ser incluidos o que nuestros hijos sean incluidos excluyendo a otros. Y no puede ser así. Existe un mundo, una sociedad, una forma de hacer las cosas que son elementales para todos. ¿Que vamos a tener más compasión entendiendo que hay un joven autista? Sí. ¿Que vamos a tratar de darle que las mismas oportunidades que ya existen? Sí, pero ya esas oportunidades existen. Ya nosotros tenemos que saber que nuestro hijo debe de funcionar en la sociedad que se encuentra, para dentro del mejor de sus habilidades. ¿Por qué? Porque hay niños que no van a poder llegar a trabajar en un Publix o en un Walgreens. Hay otros que van a poder llegar a trabajar en una oficina del correo, en una oficina, una compañía, como tenemos ya que hemos puesto a varios jóvenes en diferentes áreas de empleo, pero así existen personas en la sociedad. Esto no tiene que ver con el autismo, tiene que ver con el rendimiento y su capacidad intelectual. Y el autismo no afecta lo intelectual, afecta a otras cosas que viene con la comunicación y cómo se manifiesta esta intelectualidad, que en realidad viene siendo eh, una forma diferente, y porque es diferente no lo reconocemos y no lo valoramos. Hay una Claro. valoración. Y Entonces, tú mencionaste, María, y disculpa, te interrumpe, pero estás hablando tantas cosas importantes que quiero sacar un poquito más de jugo a lo que estás diciendo. Tú dices que a los 18 años la persona debería poder aplicar para el Social Security. ¿Cómo pudieras ayudar a una mamá que está el niño llegando a esa edad y darnos 3 pasos importantísimos, aparte de los que ya mencionaste, la evaluación, el diagnóstico, que ella tiene que hacer para poder, cuando llega el niño ya a esa edad, o antes de la edad, me imagino, ya estar preparada para esa aplicación? bueno, simplemente ver qué evaluación tiene, Ujú. cuál es, Estoy anotando, mira, tengo la lista acá para anotar. tiene que reunir todas las evaluaciones. Tiene que ver la condición, porque este joven a los 18 años para el estado de la Florida es una persona independiente y capaz. Así tenga Ajá. el título de autismo. ¿Qué significa esto? Que si tu hijo mañana decide irse de la casa, no lo puedes parar después de los 18 años. Ojo con esto, las mamás. Entonces tienen que ver lo que es todo lo que es el guardianship Ujú. y o conservatorship, donde vivas, que puede ser parcial. Puede ser un advocate, tú puedes ser un guardián advocate para tu hijo en el área de lo económico, en el área de la salud, que es el área que más nos afecta a las mamás, que me le vayan a hacer algo. Y también hay uno completo. Conocimos el lado de negativo. El mundo conoció lo que es un guardianship en el área con Britney Spears, que fue Exacto. uno totalitario que trató de El, resguardar a el ella. conservatorship. Y esto lo determina, volvemos al diagnóstico. ¿Ves lo importante de la evaluación y el diagnóstico? ¿Cuál evaluación necesita tu hijo? Porque cuando él es un advocate, simplemente tú vas a poderlo aconsejar, y si él no puede tomar la decisión correcta, la tomas tú frente a la corte o frente a las entidades financieras para que este joven pueda mantenerse, porque muchos no saben pagar la renta, no saben pagar la luz, así tengan un trabajo de $50,000. Yo tengo un chico de esta forma en la fundación que es sumamente exitoso, tiene muy buen trabajo, pero no sabe ni siquiera pagar la compra en el supermercado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que con esta evaluación y con las capacidades de él se le envía a una persona que es semanal, el gobierno le cubre esto. Entonces, ¿por qué es importante tener tu evaluación clara? Porque entonces ahí donde le hace falta, y como él es una persona independiente, ya para el estado de la Florida se supone que no depende en el sentido de muchas cosas de mamá y papá, se le manda un cheque de disability. Lo cuida la Ajá. familia, pero se le manda un cheque de disability, y dependiendo eso que él necesite, va ahí determinado, y de los fondos del papá y de la mamá. Pero cuando cumplen 18 años, los fondos de mamá y papá no son necesarios ya. Simplemente Ujú. poder ser y tener lo que se dice una discapacidad, que para mí es una habilidad diferente, tiene derecho a esto. Y Ahí puse en screen el website tuyo y de la fundación que obviamente representas, que hace un trabajo y el excepcional. derecho, gracias, mi amor. Y el derecho no es económico, porque muchas veces Ujú. ellos no necesitan la parte económica, trabajan, y el gobierno, Claro, si trabaja, no te va a dar algo económico, pero sí te puede dar Medicaid, que es muy importante, porque ya la los parte gobiernos tienen médica. que pagar un seguro, te pagan un Medicaid muy bueno, excelente,
te cubren a veces la comida de cierta forma, si tiene alergias que son muy nocivas, te cubren transporte para que él vaya y venga al trabajo a través de TOPS. Entonces, esto va de acuerdo a la necesidad de tu hijo. Si él no tiene dónde vivir, si mamá se le dificulta pagar la renta, pues entras en calificación para vivienda en un futuro. Y todo esto se va programando, que lo hemos hablado y cuando ya mamá no esté, hay centros que los acogen y ellos pueden vivir allí cuidados, si no tienen más familia que, que, que los cuiden, ¿no? Y yo le digo a las mamás, bueno, el día que, para mí, te lo digo, Silvana, el día que visité un lugar como este, yo creo que lloré como por 3 días. Ay, sí. Eh, yo no, de verdad que Es muy fuerte. le pido Ujú. a Dios que no permita nunca que mi hijo viva en una condición así, el nivel de soledad, de tristeza, de dolor que vi en estos lugares, y no es que los traten mal, es que simplemente para controlarlos, la forma que están sedados, no los sacan. Esto no es una guardería, son adultos, entonces viene con la adultez, vienen otros temas que no queremos tratar, como Ujú. la sexualidad, como el ellos salir, porque quieren salir, son seres humanos y hacer una vida que ellos piensan para ellos que están bien y hacer la vida como ellos quieren, pero sin medir el daño que les puede causar. Entonces hay otras formas de controlarlo que esto me impactó y para mí fue horroroso, o sea, horroroso ver, Ujú. Terrible, sí. pero cómo tienes 10 15 personas juntas en una casa, en un lugar de estos y hasta más, ¿cómo los vas a controlar? Claro, más que con medicina, ¿no? Durmiéndolos todo el día. Sí. Qué cosa. Mira, aquí María Mojica pregunta que si esto del Social Security aplica a todos los Sí, estados. aplica a todos los estados, cada estado tiene más o menos beneficios. Sé que, por ejemplo, en el estado de California estamos trabajando allá a través de la Universidad de Stanford. Hay beneficios inclusive para personas que son indocumentadas, que tienen Ujú. una discapacidad, mientras que en otros estados no. Pero el servicio de Social Security es a nivel nacional, donde quiera que te encuentres. Hay secciones del Social Security, como te dije, que si él mismo trabaja y ya está dentro del plan de seguridad social, su discapacidad ya está registrada, él no va a perder esos beneficios hasta pasar los 50,000 o $45,000 de lo que él reciba como sueldo. Y esto también está establecido por estado. Yo no, como te digo, no puedo ser la fuente de toda información, pero sí, Claro, como yo resolví, en esto yo soy muy práctica, llama al Social Security. claro. Me identifiqué, me hacen estas preguntas, yo misma no lo he hecho, qué se califica, qué no, qué debemos de hacer, qué debemos de enviar, y me mandaron ellos mismos la lista y me ayudaron en algunas cosas para con mi hijo, para si en algún momento él necesita ciertos servicios, lo tenga. Y ya tengo esta parte organizada, pero más que organizada, dejar instruido a su hermano A alguien, claro. y a él mismo de quién él debe de llamar, cómo debe hacerse un día mamá le falta. Ay, maravilloso. La verdad que se me llena de tanta esperanza lo que dices, María. Pero enséñanos cómo empezar ese proceso, ¿no? En el caso de mi hijo no habla como habla Angel, o bien no se comunica, usa un communication device, todavía no es completamente independiente. Entonces, básicamente me encuentro con otras problemáticas que necesito resolver primero. Sé que estoy a tiempo, obviamente, para llegar. Entonces, por ejemplo, después que terminan los 3 años en el high school, ¿cuáles son los otros lugares mejores que la oportunidad del high school para entrenarlo para esa independencia que Mira, tú conozcas? mira, esto de independencia per se, lo que se llama life skills, les recomiendo a los padres que si su high school tiene este programa, que los deje allí. Ujú. ¿Por qué? Porque ya terminaron la fase económica y si necesita, ¿qué es lo que son life skills? ¿Cómo aprendo a lavar? ¿Cómo aprendo a hacer mis compras? ¿Cómo aprendo a tomar un autobús? ¿Cómo me desenvuelvo en la comunidad? Y esto se hace de una mejor forma allí. Hay otras personas que te lo pueden hacer, pero él va a estar solo, allí está en grupo, tiene todavía la conexión de sus amigos y amigas del high school, o de por lo menos lo que es familiar. Si ya este joven no necesita esto para ir a estudiar a una universidad, si él se sabe cuidar solo, se sabe bañar, se sabe vestir, entonces ya esto sea a nivel vocacional y universitario y entramos nosotros happy.
Sí, mira, María está muy agradecida de lo que estás diciendo y creo que está haciendo impacto en su vida de preparar no solamente prepararse ella, sino dejar a un familiar entrenado. En tu caso, tú tienes al hermano de Angel, pero pudiera ser un tío, pudiera ser un vecino, pudiera ser un compañero, pero siempre dejar a alguien entrenado en todas las necesidades del adulto, para que si tienes que salir de viaje o lo que sea, haya alguien que pueda ser el manager de toda esta hermosa vida, ¿no? Y Hermosa existen vida. lugares que se han creado con padres que ya Ujú, estoy hablando de esto, donde ya tienen varios de ellos viviendo juntos y allí se le dan todos los servicios que necesiten, el gobierno entra y pone los servicios a disposición de cada quien en un bien común y hay una supervisión y qué bueno dejar esto organizado para aquellos papás que no pueden. Entonces, en sus estados existen estos lugares y algo que le digo a los papás, no hagan como el avestruz. No mm, entren en la cabeza, como digo yo, en la tierra y dejen el cuerpo afuera, porque va a llegar ese tiempo. Queramos o no, va a llegar. Y qué bueno hacerlo temprano que tarde. O sea, no tenemos garantizada la vida. A mí me marcó mucho la muerte de mi mamá. ujú. Cuando mi mamá murió a los 59 años. Wow. Me marcó mucho esto, el decir, bueno, ya mi papá también falleció. Y digo, yo soy la generación próxima que por ley de vida va a pasar con el Señor. Entonces, Ujú, yo no le puedo dejar una responsabilidad a mi hijo porque ante las leyes, su hermano no tiene la patria potestad de Angel. Tengo que dejársela yo, delegada, porque como mamá de este hijo, que tú eres la guardiana, tú delegas esto y si esta persona lo acepta, entonces va así. Y si no tienes a nadie en la vida, igual, el gobierno te va a decir, va a estar en este centro, va a estar aquí, ya tienes más o menos la idea de qué va a pasar, porque otra de las cosas que me marcó cuando yo era muy joven y no entendía, tenía a alguien cercano a nuestra familia que cuidó un hijo especial. Y yo jugaba con este hijo especial que tenía 50 y tantos años y yo era pequeña y era muy dulce, era como un niño grande. Y nosotros, o sea, para mí, yo a veces digo, wow, Dios no se equivocó, porque tenía un corazón siempre de buscarle, de decir, vamos a jugar, y no lo veía como una persona adulta per se. Y me pone un poquito triste. Pero recuerdo que nosotros le decíamos tía con a esta señora, que cuando nuestra tía fallece, le estamos dando seguimiento a su hijo, pero a las 2 semanas fallece de la tristeza. wow. Falleció solito en su casa. Wow. Entonces nosotros no podemos dejarle al azar a nuestros hijos. Ujú. Dios nos delegó una autoridad. Nuestro legado no es solamente dejar algo para los demás, sino comienza por nuestros hijos. Entonces, Exacto. ¿cómo nosotros vamos a prepararnos para que ellos estén bien, estén estables, tengan, maximizar esto que está a su disposición para que no nada les haga daño allá afuera, que es lo que le Exacto. pasa a nuestros hijos que son muy confiados, que muchas veces no conocen el sentido del peligro de que alguien le vaya a hacer daño, ¿no? Ujú. Claro, porque ellos no tienen la intencionalidad de hacer daño a nadie. No es voluntario la condición médica que tienen, obviamente. Quiero hacerte una pregunta y sí me emociona mucho tus palabras y este testimonio que estás contando. Sé que la audiencia también está reaccionando y quieren hacerte miles de preguntas, pero una y otra vez dice estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, En- primeramente estando consciente de ese diagnóstico de tu hijo Muy bien. y de las debilidades y fortalezas de él. Lo Número uno es ese. mamá me Muy dice: bien. "Ay, tengo unos papeles por allá". Organiza tu carpeta. Ujú. Muy Organiza bien. esa carpeta Organiza desde la la carpeta. niñez. Yo tengo una carpeta con todo lo de mis hijos. Esa carpeta tiene el nombre del papá, el nombre del hermano, tenía el nombre de mis padres por cualquier cosa, el nombre de mi hijo, de mi otro hijo Pedro. O sea, está aquí organizada, que ellos saben, pasa algo, agarran esto. Ahí está. Okey, esa es muy buena idea, o sea que eso nos pudieras entrenar o hacer un video o algo, Tendré que porque de verdad que estás dando un punto súper importante del management y de la organización detrás de la persona que tiene necesidades especiales para obviamente dejar el día que yo no estoy o no puedo por alguna razón, preparado el cuidado
con la gente especializada, digamos, el equipo que va a seguir trabajando con el niño para no encontrarse solo, como pasó con el que tú jugabas de niña, ¿no es cierto? No Claro, quiero que eso vuelva a pasar, ¿no? jamás, jamás. Y esto o sea, de verdad que me Sí, entristeció es que toca, en sinceramente, es nuestro una país. realidad muy cruda Sí, no que existía cuidado, pero aquí sí lo existe. exacto. Y es algo que también quiero cambiar, Silvana, de que en nuestros países en Latinoamérica sí existe algún tipo de cuidado para que ellos tengan todo lo que necesiten allí, todo lo que ellos necesiten en un solo lugar. Pero bueno, ya eso es otro programa. Bueno, yo conozco una casa en Colombia de una mamá que vive aquí cerca nuestro, que hizo eso, y te la voy a poner en contacto también para hablar cómo ella lo ideó, ¿no es cierto? Una casa con caballos, una granja, una cosa espectacular, donde no solamente está él, sino que ahora ella ofrece un servicio a otras personas que se quieren ir de vacaciones a Colombia por unos meses, con todo el tratamiento, patólogo del habla, con todo lo que nosotras soñamos acá, obviamente, y le está Digo yo yendo. que, por ejemplo, esto suena muy bonito cuando son chicos, pero por ejemplo, Angel No, me es dice, para adultos, para sí, adultos. pero mira lo que me dice Angel, que ya Angel tiene la habilidad de decidir, que es otra cosa de decir. Bien. Angel me dice, yo soy ciudadano americano. Mamá, no quiero ir en nada que me hablen allá en español, que no lo entiendo tan bien. Ah, Además, él es tecnológico, él es de ciudad, él le gusta claro. es de Fort Lauderdale, los edificios le llaman la atención. Y otra cosa, por eso te digo que es importante nosotros poder saber en dónde está el autismo de nuestro hijo. Porque Claro, por te digo la supuesto. verdad, yo nunca pensé que yo iba a vivir aquí en Estados Unidos. Yo Ajá. decía, a mi hijo le va a ir bien, me voy a mudar a República Dominicana, ya yo tengo mi familia, tenía mi casa, tengo mi casa en este lugar, tengo o sea, mi familiar, mi entorno, lo que entiendo que son las personas con las que crecí, mi iglesia, me siento amada, cuidada, pero no se trata de mí. Se trata de esto, de que cuando no estemos, Angel tiene una mejor vida aquí. Angel aquí toma Uber, va al trabajo, Sí, no, eh, impresionante. tiene una vida totalmente de lo más independiente posible, Qué lindo que me ha tocado a mí, ajustar. trabajarlo. Mira, antes de ayer me dice: "Ya, mamá", okey, porque le digo: "Angel, tú tienes tu licencia de conducir, tienes que practicar". Y me dice: "Sí, ya lo entendí, porque sé que un día no vas a estar acá y tengo Oh. que", me dijo: "I have to face the music". Qué gracioso este Angel, me encantaría tenerlo en el programa si se anima. Entonces me dice, bueno, en inglés lo hace muy bien, y me dice que ya tengo que enfrentarme a la realidad de que un día me va a tocar hacerlo a mí solo. Ajá. Y me dice: "¿Y vas a tener que mantener una familia?". Digo: "Bueno", dice: "Eso se lleva demasiado dinero, mamá". Digo: "Bueno, pues sigue trabajando, mijo, que para eso vamos". Pero te digo en esto de tú organizar tu carpeta, ¿qué debes de tener allí para retomar esto? Y todos los diagnósticos, porque muchas veces me dicen: "Ay, los papás me lo negaron la primera vez". El Social Security casi siempre te va a negar todo la primera vez. Y la Claro. razón por la cual te niega todo es porque no tienes lo que necesitas. Claro, claro, pero vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar de la pausa nos dices qué vamos a armar en esa carpeta y algunos consejitos más. Estamos hablando con María Jacobo, especialista en autismo. Ella es una de las participantes, ella es una de las managers, ¿no es cierto?, de Happy Foundation, ¿no es cierto? ¿Sí? Soy la fundadora y una de la vicepresidenta de la junta directiva. Ahí está, exactamente, bueno, digamos que la creadora, la soñadora. Buenísimo. Y entonces ella tiene muchos recursos, mucha información y también vamos a hablar de la actividad de tenis que van a tener, de Tennis Classic, que está buenísimo, me van a ver jugando al tenis. Voy a tener que entrenarme con mi amiga. Ya le dije, tenemos que ir a jugar al tenis, vamos a entrenarnos. Sí, 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 vamos para allá. Así que a la vuelta de estos anuncios, seguimos con María Jacobo con mucho más. Muchas gracias por estar allí. No se vayan, un minutito más y ya volvemos. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.
Hola, hola, muy bien, ya estamos listos para nuestro nuevo coaching y es importante que ya te registres porque quedan pocos espacios. En esta oportunidad vamos a aprender lo que es la sanidad total, es una sanidad total súper, 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 cuando tú puedes identificar cuáles son esas enfermedades que están afectándote. Así que en este día, marzo 27 de 2:30 de la tarde, Easter Time, de aquí de la zona este de Estados Unidos. Te puedes conectar a través del Zoom y este es el Detox, Sanidad Total, donde tú decides este año ser libre por completo del cautiverio y recibir total sanidad. Vamos a aprender cómo desintegrar el cáncer y otras enfermedades. Tengo mucha gente que me está preguntando tomar un curso sobre eso, así que voy a enseñar secretos llenos del poder de Dios y en la palabra para que tú puedas orar por ti mismo y recibir esa sanidad. También voy a estar enseñándote cómo te enferma una relación tóxica y en la palabra de Dios, obviamente, encontrar esa sanidad y ese poder de Dios que hace que seas inmune a todo ese maltrato del enemigo. Bueno, mucho más. Por favor, busca en mi página silvanaarmentano.com y qué cosa, e inscríbete ya porque quedan pocos espacios. Recuerda, sanidad total, este nuevo coaching para que tu victoria llegue pronto. Noticias de autismo, novedades, eventos, comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar. Bueno, y aquí seguimos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y la esperanza, como siempre te digo, se da cuando aprendemos más del autismo y lo podemos usar para beneficiar a nuestros chiquitines, no tan chiquitines. Hoy tenemos nuestra invitadísima especial, un privilegio tenerla aquí en todas las redes sociales, a María Jacobo, que nos tiene una información súper especial. María, las redes están explotando con preguntas, así que, bueno, Preguntas como tú quieras. sí, no, es una pregunta cortita, pero básicamente aquí, fíjate que dice Silvia León, dice María Jacobo, porfa, ¿dónde y cómo y con quién para llevar a mi sobrinito que es pequeño, tiene 5 años? Gracias, por favor, te lo agradezco mucho. Gracias a Dios, las bendiga mucho. O sea que Vamos a ver el comentario completo. ¿Llevarlo dónde y para qué? Ajá, aquí dice, tengo un sobrinito de 5 años y aquí en México, donde acudimos, tiene autismo, ¿sí? Y dice, ¿cómo ayudar en Michoacán, México? Estoy en un pueblito muy pequeño, muchas gracias. Imagínate, entonces esto, te voy a decir algo que me pasó a mí. No es que el pueblo sea pequeño, no es que en el ciudad, no haga. Cuando mi hijo se gradúa de los 18 años, que no existe nada en este tiempo, porque ya mi hijo va a cumplir 24, como mamá al fin lo creé. Si no hay, te digo, no es donde llevarlo, es que si no existe donde estás, tal vez Dios te puso ahí como un ente referente para unirte a 2 o 3 personas y crear algo de cero. Y en el momento de que ya algo esté comenzando, mi experiencia, te digo, es que Dios envía a las personas. Esto no se trata de dinero, yo comencé sin un centavo, comenzamos sin centavos. No se trata de que otras mamás me apoyen, porque en ese momento muchos padres me decían que se quede en la casa jugando videojuegos, ahí está cuidado, sin entender lo que venía después. Entonces, que yo digo, no, espérate, vamos, aunque se quede en la casa, tiene que hacer otras cosas, tiene que desarrollar ese don que Dios le dio, porque en todos Dios puso dones y talentos, vamos a seguir buscando. Y papá Dios me envió personas mayores de mi comunidad, tú los conociste, Silvana, Ajá. me dijeron que sí, o sea, ellos no tenían ningún contacto con el autismo. Ahora uno de ellos tiene un nietecito que recién se ha sido Oh, diagnosticado, pero en la junta directiva yo soy la única que tiene un hijo con autismo. wow. Ahora estamos haciendo, tenemos comités de padres, tenemos un board de estos jóvenes con autismo y demás, pero comencé con algo porque si vi un problema, le busqué la solución.
Y ahí te digo, mujer, que no tengas en menos tu capacidad ni tu situación económica. Si Dios ha puesto este peso en tu corazón es porque tienes la habilidad para llevarlo. Mira, como tú misma, Silvana, has tomado una antorcha de ser una comunicadora sobre el autismo y lo estás haciendo súper bien y con excelencia, llevándolo en Gracias. tus servicios. Y toma que una diga, aquí estoy y nos vamos uniendo. Ahí Eh, está. Estoy dispuesta a ir a cualquier lugar que me inviten y ayudar a establecer, tenemos programas donde nosotros incluimos, te comentaba, en la ciudad de Weston, estamos trabajando como la organización, como Happy, Ah, buscamos sí. los especialistas y estamos creando una ciudad inclusiva. Ay, sí. Y esta parte del entrenamiento es maravilloso, queda ya muy poco para terminar, para que nuestros chicos estén no solamente seguros aquí, pero puedan desarrollarse y desenvolverse dentro de la ciudad que viven. Y esto lo puedo llevar a cualquier país que me soliciten y que nos lleven y que creamos esto, buscamos los fondos de donde haya y lo hacemos, pero debe de haber una antorcha en ese lugar que nos diga y que partamos. Pero bueno, Claro, una persona, o sea que esta mujer en México pudiera ser un punto de contacto para comenzar un programa sobre autismo y obviamente Silvia León pudiera decir, ya que ella tiene la inquietud, tiene el corazón y la preocupación, porque no es la mamá, sino que es el sobrinito. Obviamente dice mi sobrina y mi hermana en México, ¿con quién, porfa? Porque en México es muy difícil. Bueno, cero, cero excusa, ¿no? porque aquí, que era Estados Unidos, no había nada para ellos después de Ujú. la edad. Ya existe algo de 0 al grado 12, que para nosotros son los 18. Hicieron algo en algunas escuelas de 18 a 22, pero ya de ahí se le Entonces ahí creé lo que es Happy. Y para esto te llevo con el tema de la carpeta, o sea, pros y Sí, cons de mi hijo. Cuando me llega un papá y me dice, lo quiero poner en esto, le digo, no, 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 no. Déjame hablar con el chico. Porque ya vamos a tratarlo como adulto, que es el otro punto que te quería ver. Prepara a tu hijo desde ahora con tus terapias de comportamiento, con lo mejor que él pueda para aprender a tomar alguna decisión dentro de lo posible, porque sabemos que para algunos casos no están, pero otros casos sí se puede. Él mismo debe de estar consciente de lo que puede y lo que no puede hacer. Eh, ¿Cómo te explico? Tengo la mamá de un chico que el chico es sumamente brillante, eh, en codificación. O sea, desde los 5 años el niño está codificando cosas que dices, wow. ¿qué pasa? Pero el chico, ¿sabes qué es lo que le apasiona realmente? No. La cocina. Él quiere ser chef. Ay, mira tú. Y la mamá me dice que no y trata de bloquearle esto. Y el chico hasta graba a la mamá cocinando y dice, y yo creo que le echó una cucharada o fue media cucharada, pero bueno, ahí les sigo informando. La graba sin que ella se dé cuenta cocinando. Entonces le dije, nosotras somos responsables de desarrollar cada don y talento que hay en nuestros hijos. Como Dios los quiera bendecir en mañana, eso va a ser parte de Dios, del plan de Dios. Pero si le gusta la cocina, ¿qué te cuesta ponerle un curso de cocina ahora? Eso no va a decir que él se vaya a acostumbrar solamente a una cosa. Claro, Tú y yo vamos al gimnasio, vamos a la peluquería, nos gusta, te gusta la música, Silvana, te gusta la comunicación, eres profeta, escritora, o sea, ¿qué no has hecho? ¿Por qué no ver todo esto en nuestros hijos también? Entonces, dentro de esta carpeta que tienes ya la evaluación y demás, lo primero que digo es, dale participación a tu hijo para que él tenga una voz. No seas tú la voz de tu hijo. Muchas veces yo sufrí de esto, a mí me decían, tú hablas por él. Claro, mi hijo no hablaba, pero bueno, yo lo entendía. Pero mientras más le fui dando la oportunidad de comunicarse como fuera la situación, más lo hacía y más seguridad tomaba él. claro. Entonces, a raíz de esto nace lo que es Happy, porque dentro de lo que el mundo me podía decir de mi hijo cuando era más pequeño, me decía que no iba a servir para nada. Y yo no desmayé con las terapias, yo no desmayé con las cosas que él necesitaba de acuerdo a esto que te dije, a esta evaluación que me decía que él sí tenía la habilidad en algo, aunque no la manifestara. ¿Qué evaluación es la que le hiciste de los talentos? Se llama Neuro Educational Evaluation, se llama aquí en ¿Y inglés. dónde se hace? Es Neuroeducational. un DSM-5. Esto lo hace o un psicólogo entrenado para esto o un psiquiatra. Neuroeducational. Evaluation. Esto determina el coeficiente de inteligencia, esto determina cómo tu hijo se comunica, cómo tu hijo aprende, lo que le gusta, lo que no le gusta. Son más o menos 7 tipos de test o más dentro de esta evaluación.
¿Y eso lo hace el gobierno? Esto lo paga el gobierno si tú no lo puedes pagar. Si tú le pides a la escuela que te la haga y la escuela no tiene cómo proveerlo, te lo hace el gobierno fuera. Oh. Entonces, Sí, no es que va a llegar al que en gobierno. Weston hay una... Esa es una buena pregunta, porque muchas mamás me dicen, yo toqué la puerta del gobierno y me dijeron que no. Claro que te van a decir que no. Es como que yo toque la puerta de inmigración y diga, ¿sabes qué? Yo quiero vivir aquí. Claro. Entonces tienes que llenar los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que la escuela te diga, ¿sabes qué? Aquí hay una situación donde tu hijo no va a llegar a un nivel profesional o vocacional o vemos estas situaciones y yo le pregunto a la psicóloga del colegio, ok, ¿lo ves? ¿Dónde está el diagnóstico? Y cuando me mira, es que no, es por mi experiencia. No, yo necesito un papel y si no les has dado el diagnóstico, dan referido para que se le haga este diagnóstico. Entonces, Qué con este bien, sentido, qué bien, qué buen punto, María, que estás... viendo, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos con los que nos dicen y no seguimos indagando. Y la misma psicóloga del colegio te dice, mira, ve a este lugar, ve a este lugar, ve a este lugar. Y así lo vamos haciendo. Pero tienes que hacerte aliada. Que muchas veces nosotros cuando nos dicen tantas cosas negativas de nuestros hijos, no queremos y los vemos como enemigos, como Sí, están más allá, como que no, ya no puedo más. Y no nos sentamos de una forma imparcial a decir, ok, me estás diciendo esto de mi hijo. ¿Qué esperas tú que yo haga? Yo no sé qué hacer. Ah, ok, es que te estoy diciendo que vayas y lo evalúes o que vayas y le des esta terapia. Bueno, sería más fácil que me dijeras 1, 2 y 3, ¿no? claro. Bueno, es que también los médicos tienen una manera de comunicar la información tan fría, ¿no? No es el pediatra te puede dar un referido también para la evaluación. El Ok, pediatra, si tú le dices al pediatra, yo necesito saber lo que mi hijo tiene, en algunas instancias te da el referido, pero no te da el diagnóstico. claro. Se llama Neuroeducational Evaluation. Y aquí hay en Weston hay Hay una muchísimas. compañía, hay varias, claro, que son los psicólogos los que lo hacen. Ujú. Muy Y no buen cualquier punto. psicólogo, no es un psicólogo de comportamiento, no es un psicólogo vocacional, es un psicólogo que se especializa en neurodiversidad. Claro, exactamente. En neurodiversidad le estamos haciendo una referencia a las personas que procesan la información de una forma diferente, Y te ¿no? digo, hay veces que, en mi caso, yo tuve que llevar a Pedrito, mi hijo menor, a evaluarse, porque él desarrolló comportamientos y manerismos como el autismo, porque él es menor y veía a su hermano hacer cosas, pues Copiaba, él claro. imitaba, pero también buscaba la forma de comunicarse con él en su lenguaje, y Ay, crearon un lenguaje entre tan ellos. lindo, Pedro. Exacto. Entonces, cuando me dicen a mí, mira, él tiene síntomas, a mí casi me da, yo dije, ¡ah, qué mala madre, no lo vi, No, por no es. favor. Y tuve que llevarlo a evaluar y bueno, él no, bueno, en ese sentido no tuvo autismo, pero tiene ADHD. Ah, mira, Entonces ahí te sale también si él tiene un déficit de atención, si tiene algún otro de procesamiento. Pero yo te digo que yo digo, wow, pero cómo Dios lo bendijo a él con el área de comunicarse, que estamos viendo como una discapacidad, lo que es una bendición, porque ellos hoy día son muy cercanos. claro, no, de verdad, finalmente Dios sabe hacer las cosas como tiene que hacerlas. Bueno, fíjate que aquí Silvia sigue preguntando insistente, me gusta la insistencia de Silvia, pero vamos a darle alguna de las, ¿dónde empezar a los 5 años? Obviamente con el pediatra, ¿no? Pero ¿qué tipo de terapias ella No, tendría que buscar? ya este niño parece que tiene un diagnóstico. Asegúrate que sea un diagnóstico local. En la evaluación te va a decir, ¿sabes qué? ¿Habla al nivel o no habla al nivel? Ahí te vas a A dar nivel cuenta de la edad de la de que edad del está, niño. de la edad cronológica. Y te digo una cosa, en mi caso, cuando Angel fue evaluado la primera vez, perdón, no le dieron el diagnóstico de autismo. Tenía 2 años y 9 meses, pero estamos hablando ya de 22 años atrás, de Claro, casi 22 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Me decían, tiene un retraso en el habla de 3 meses, tiene un retraso en el comportamiento, que no parece mucho, de 6 meses, pero una especialista en lo que es el desarrollo de un niño me dijo, ojo con esto, porque 3 meses mañana se convierten en 3 años o más. exacto, Tienes que darle terapia. Entonces yo comencé a darle terapia del lenguaje a Angel a temprana edad, aunque no me hablaba. Ella no claro. sabía, pero O sea que resumiendo, ella tendría que pedirle al pediatra hacer una en evaluación la del evaluación, niño.
al una final, una evaluación interdisciplinaria que lo evalúe el niño en toda la parte del desarrollo, a ver dónde está ubicado él, si está funcionando como un niño de 3 meses, de 6 meses, y ahí se va a ver ese desfasaje entre claro, la edad cronológica y la edad de desarrollo ¿qué en me sí. sorprende a mí? Que este es un punto muy importante, Sí, Silvana. Cuando veo lo del Angel, yo estaba muy enfocada en lo del habla, pero Angel entonces, como no podía, él desarrolló, dentro del autismo existe eso, lo que son regresiones. Comenzaba, exacto. ganaba un skill y venía hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que Angel me enfoqué tanto en el habla que yo no veía otras cosas de otra forma de comunicación. Angel es muy bueno escribiendo. Está por encima de su nivel. Él es muy bueno en lectura y en cómo él toma estos conceptos y se lo aprende y lo puede filtrar en una idea. Entonces, yo dije, si él es bueno en esto, entonces él va a poder aprender. Y si aprende, va a poder hacer otras cosas. ¿Entiendes ya hacia dónde voy con esta evaluación? ¿Por qué es importante? Claro, No vamos a ver solamente dónde le está haciendo mal, porque nuestro enfoque es, le está yendo, no está haciendo esto bien, sí, lo vamos a apoyar para que lo suba el nivel a su edad, ¿no? Pero lo que está haciendo bien, vamos a meterle con todo a eso, porque esto es lo que va a compensar lo otro. exacto. Ahí te tengo que dar, give me five, María, porque yo pienso igual. Es como tú dices, si llega un chico con habilidad musical a tu escuela y tú ves que él está más dispuesto hacia el piano que hacia la guitarra, no le metas la guitarra 24/7, métele el piano porque esto va a hacer que la música sea más fácil para él. Es lo que le digo a las mamás. Si la matemática no es su fuerte, existen las calculadoras, señores, existen los teléfonos inteligentes. Tengo la hija de una de las terapeutas que fue de mi hijo, que la admiro muchísimo, tengo tiempo que no la veo, pero me abrió los ojos a esto y me dijo, mi hija es muy buena en todo lo que es diseño gráfico, todo lo que es esto, pero no saben en lo que son 5 centavos. Le pegué una calculadora en la mano, le puse el celular y le estoy poniendo en el avión para que se vaya a estudiar y me da pánico, pero la niña perfectamente sabía cómo hacer su laundry, cómo cocinarse su comida, ya su mamá la educó para esto y tenía el corazón así, porque Imagínate. decía, ¿cómo va a enfrentar el mundo? Pero te digo, no todos llegan a esto, pero qué bueno que si tienen la habilidad que lo hagan y no lo vas a saber hasta que no trates tu 300%. Muchas veces, Contame un poquito más de eso del 300%. o sea, ¿cómo te digo? Muchos mamás me dicen, es autista, va a ser así toda la vida, ya acepté el diagnóstico, pues se quedan en la casa. O sea, ven acá. Volvemos, él es parte de esta comunidad, tiene que ir a la escuela. Yo le decía a mi hijo, no te llevo a la iglesia, a mí me meten presa. No. Me dice, ¿a quién? Digo, bueno, si imagínate si yo no te llevo a la escuela normal, viene la policía y me toca la puerta y me dice, ¿por qué no está enviando a su hijo a la escuela? ¿Qué no me haría papá Dios contigo? Usted va para la iglesia conmigo. Ay, Entonces, ay, ay. le enseñaba que había una forma de vida que para mí era importante. No Claro, dejé de tratar. Y hoy día mi hijo también tiene una relación hermosa con Dios. qué bueno. Y parecía distraído en la iglesia, parecía que jugaba con su juguetito y que no ponía atención, pero sí, lo Estaba expones a un oyendo. medio, lo expones a un medio y luego él va a ir desarrollándose y creando formas de adaptar este medio que tú lo estás exponiendo. Entonces no puedes darte por vencida. ¿Y por qué yo te digo que es un 300%? Porque para muchos papás se levantan, dejan al chico en la escuela, lo recogen, hiciste la tarea, hiciste esto, pero nosotras no. Nosotras tenemos que sentarnos a hacer la tarea, tenemos que sentarnos con el terapeuta. Esto no termina cuando tienen 18 años. Muchas mamás, le digo que ellas se preparan para que su hijo vaya a la universidad y ya terminaron, yo no, ni tú tampoco, ni las que tenemos hijos autistas, nos preparamos para tal vez quedarnos con ellos toda la vida y es una bendición. Dios nos dio a nosotros esa encomienda. Ahora, dentro de esto, mi hijo tiene responsabilidades en la casa, tiene que participar de la forma familiar que nosotros en la comida, que su plato, que llevarlo a fregarlo, ponerlo en la máquina lavadora de platos, si no estoy, calentarse su comida o hacerse algo rápido de comer, lavar su propio uniforme y su ropa aunque lo tengan que volver a lavar yo hasta que aprenda. Claro, Yo siempre digo, criar es fácil, pero educar cuesta. Y esto es la parte que muchas mamás me dicen, no quiero tener que hacer esto, ¿por qué a mí? Elimina este no quiero.
te tocó. Entonces vamos a ser esta mujer que muchas veces queremos decirnos que somos guerreras, pero guerreras ¿para qué? Esta es la encomienda que Dios te mandó a ti a luchar, no con los demonios de allá afuera, como muchas veces le digo a las mamás. Te estás metiendo en batallas que no son tuyas, métete en la tuya que está en tu casa. Entonces vamos a desarrollarnos dentro de lo que digo, este chico no pidió, como digo yo, venir al mundo. Nosotros decidimos tener un hijo y este hijo nos vino con un set de habilidades diferentes y maravillosos que al final nos benefician a nosotros. Así es. Todos los beneficios que para mi alma ha creado mi hijo. Contanos un poquito de esos beneficios que Angel hizo contigo. Mira, para mí, mi hijo me enseñó a tener una dependencia de Dios, de que no todo lo puedo hacer yo. No todo depende de mí. Mi fe fue a otro nivel y no es creer que Dios lo puede sanar como yo quiera, es que Dios va a hacer con él como él quiera. Aprendí a conocer a Dios de una forma diferente. No es que Dios no me ame porque me envió un hijo así, como me han dicho muchas mamás. Ujú. Te ama y confía mucho más en ti porque te encomendó uno de sus más pequeñitos, De los más inocentes. de los más inocentes, esos que dicen que son los olvidados de la sociedad, de que nadie quiere y que nadie busca, los que eran equivalentes a los leprosos de esta época. Entonces aprendí muchísimo a que lo despreciado de este mundo, a lo que fue lo que Dios escogió para avergonzarlo. Y muchas veces tu actitud como mamá avergüenza a aquellas mamás que tal vez tienen muchas cosas ahí y se dan por vencida la primera y tú estás batallando con 30. Tú eres un ejemplo para muchas mamás de no rendirse. Entonces, toma bien esto. También aprendí a no depender de un médico ni a depender de un maestro, que la encargada de la educación y la dirección de la vida de mi hijo la tengo yo. Y cuando tú asumes esto, dejas de estar por la vida buscando que si no me hicieron, si no me dieron y quejándote, sino qué yo puedo hacer con los recursos que tengo hoy aquí. De ahí nace Happy, que como te digo, tenemos ya más de 10 certificaciones, 15 certificaciones, y que los jóvenes se están entrenando y luego de allí estamos buscando el empleo y lo estamos incluyendo en la comunidad. Contanos un poquito de los programas que hay en JAPE y también de ahora del fundraising con el tenis que va a haber, que estoy muy Bueno, entusiasmada. este fundraising es un tenis clásico aquí en Weston, en la ciudad de Weston, Florida, y es el día 2 de abril. Y comienza a las 12:30 de la tarde y termina a las 4. Yo te veré por allá, Silvana, somos vecinas prácticamente. Déjame ponerlo en pantalla para que la gente lo vea. Voy a poner tu página. Claro. Ahí está. Ahí se pueden inscribir. Cuesta $20 la entrada. Si vas a jugar tenis, 50. Pero este dinero el 98% de nuestros recursos va directamente a los programas. El otro 2% es lo que se llama logística, así lo que nos costó esa mesita o mantener la fundación al día, pero aquí todos somos 100% voluntarios, ni sacamos un peso ni para un café. Se necesita, entonces, es muy costoso llevar un programa para jóvenes autistas y que ellos participen en esto a un bajo costo o sin costo, que es lo que... O sea que los niños con autismo pueden jugar también. Sí. Oh, qué buena idea. O sea que podemos inscribir no solamente a los padres, sino los niños. O sea que aquí también llamamos a toda la comunidad, aquellos que viven en el área de Weston o alrededor, de que se puedan inscribir a sus hijos que tengan habilidades para el tenis o no necesariamente tienen que saber jugar. Pueden, no, ok. Pueden poner beginners. De hecho, ahí en este club hay unas clases para niños autistas, también los sábados en la mañana, otros días, donde les enseñan a jugar tenis y a estar más integrados en las cosas del club. Nuestros programas son 5. El primero que hicimos fue Spectrum Tech. Tú conoces que esto es de Software y Technology Testing, todo lo que Ahí lo estoy poniendo. ADA Compliance. Tenemos el programa de Bionics. Somos el primero en el mundo en crear un programa de aviación para estos jóvenes, para que puedan ser incluidos dentro de este programa en Broward College. Y ellos arreglan los radios de comunicación en los aviones. Y hay varias certificaciones en esto. Y nosotros garantizamos que este programa va a tener un acompañamiento especial. Al final de graduarse, entonces, tenemos ya 5 compañías que dicen aquí, los empleamos, porque cada una de estas áreas de empleo, nosotros hicimos primero un research, y donde hay mucha demanda, y donde hay pocas personas graduándose en esta área, pero que se necesita una habilidad de enfoque superior. Entonces ellos pueden hacerlo. Lo que se llama supply chain o logística, todo lo que el área de logística
en UPS, desde que llega un paquete, desde que se produce, hay que ponerle labels, hay que empacarlo, hay que enviarlo. Es toda una serie de 8 certificaciones o 9 en logísticas que existen de acuerdo a la habilidad de tu hijo, desde un nivel vocacional básico hasta uno más avanzado en management, lo pueden hacer acá con un costo muy mínimo. E inclusive podemos buscar y ayudar a que a través de Vocational Rehab se le pague todo esto al joven. Lo que se llama Scanning o Document Management es una compañía que comenzó todo lo que es la planificación, lo hacen para ciudades y demás, donde ellos escanean todo lo que es de lo que le compete a la persona pública que puede leer de lo que pasó en la ciudad, de los meetings, de los hearings, así como en abogados, cortes y demás. Escanean estos documentos. Se ha creado una nube donde el cliente puede accederlo de forma fácil y efectiva. Y esto lo hacen estos chicos. Y lo que se llama el Drone Pilot, que es certificado por la FAA, pero de un Drone Pilot comercial para mapear ciudades, ir en las tuberías, tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, estos son los programas que tenemos, ya venimos con otros más. Tenemos lo que se llama el Artism Expo, que vamos a retomar de nuevo, que es el arte en el autismo, que tú participaste, Silvana, y tus chicos también, y parte de mis chicos, y fue Sí, maravilloso. ellos me estaban preguntando este año si iban a participar. Vamos a hacer otro, te lo prometo, y vamos a sentarnos a organizarlo. Y nuestra meta es que estos chicos tengan cómo desarrollar sus habilidades, cualquiera que sea. Si les interesa algo a una mamá que me dice, le gusta el ser chef, ya tenemos también áreas donde podemos enviar. Nosotros no somos operadores. Nosotros buscamos personas que ya están operando estos programas e invertimos dinero, recursos, entrenamiento y personas capacitadas para llevar que estos niños de A a Z que terminen este programa. Qué bueno, esa era mi próxima pregunta, que dónde es que se daban estos cursos, ¿no? Entonces, lo que se llama Spectrum Tech está en Davie, en United Community Options, que es uno de los centros que toda mamá, papá debe de conocer, sobre todo tú también, porque allí no solamente reciben estos niños especiales con diferentes habilidades, pero tienen lo que se llama el Living Facilities para ellos y tienen áreas de empleo. También está lo que se llama el scanning de documentos, está Implantation, en lo que se llama el área de Paperless Peer. Avionics y la logística de supply chain está en Broward College. Y el Drone Pilot se hace en línea. También parte del programa de supply chain o logística se hace en línea. Y a los chicos les sale menos de $200 cada programa, Silvana. Claro, claro. No, y eso también se puede conseguir. Acá lo importante es decidirse a hacer algo para que ellos puedan tener un futuro, su trabajo, y todo se va formando como una pieza de ajedrez. Por eso es que el autismo es esa pieza grande de ajedrez que cada parte en la vida que vamos añadiendo, de que el niño se puede desarrollar, le suma en su vida para, obviamente, tener una vida de calidad y funcional. Wow, estoy tan admirada de toda esta información. En United Community Options, muchos de ellos lo que hacen para varias compañías, porque no es su habilidad, para que ustedes vean que a veces no pensamos en esto, les mandan los ganchos de la ropa de los lugares y ellos los organizan en unas cajas y se ponen, los que no sirven los botan y lo vuelven a reestructurar para que sean reusables. Asamblan maquillaje, o sea, hay habilidades máximas. Nuestros hijos no tienen que ser médicos ni abogados, gloria a Dios si lo son. Claro. Pero pueden contribuir desde lo más básico hasta algo y esto les enriquece la vida a ellos, le da un propósito, los hace salir de la casa, sociabilizar. Hay muchas cosas que ellos pueden hacer. Y para levanta su autoestima y todo, ¿no? Claro. Bueno, tenemos unos minutos más para terminar el programa de hoy, pero de seguro que tengo que darte un espacio en el programa para que hablemos constantemente sobre estos temas que son tan importantes y gracias por todo el aporte que has hecho hoy, pero tenemos que cerrar, así que ¿qué lo último que le dirías a una mamá que está obviamente como las que estamos viendo desanimada, ¿no es cierto? Desanimada de que no le ve futuro a su hijo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que el amor cubre multitud de faltas y que tu amor de mamá es suficiente para él y que ya él es y es valioso porque existe y que no midas jamás la capacidad ni la habilidad de tu hijo comparándolo con alguien más, sino viendo el maravilloso ser humano que tienes en tus manos y que sí,
Sí se vale estar cansada, sí se vale rendirte muchas veces, querer rendirte, pero tú no estás sola. Tú no estás sola, nos tienes a nosotras, tienes una comunidad de padres ahí afuera que también están tratando y lo vas a lograr. Quiero que sepas que antes de irte de este mundo vas a dejar a tu hijo en un mejor lugar. Y esto lo que hace es el poder del amor y la unidad y para eso cuentas con nosotras. Ay, gracias, María. Se me están cayendo las lágrimas porque lo recibo con todo amor lo que dices y sé que mi comunidad también. Y nada, y nos seguimos viendo ahí aquí en nuestra ciudad. Les debo ¿cómo se llama? La carpeta. La carpeta, pero vamos a hacer un programa solo de la carpeta para verlo. Pero también quiero hablar con ustedes también de la niñez a la adultez, esos milestones que son bien importantes de cómo llevarlos y cómo sobrellevarlos. ¿Cómo no? Este espacio es tuyo, lo vamos a usar para eso y obviamente que cada persona que viene a este programa deja no solamente un montón de información, sino una estela de esperanza para todas esas familias que no ven la luz al final del túnel. Bueno, así que muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias y gracias a todos los que están conectados. Bueno, aquí la información de María Jacobo, obviamente a través de JAPE, ella es la vicepresidenta, es que decir, bueno, la fundadora, la ideadora, la soñadora, la manager, la tenista, todo, ella hace de todo. Tu servidora. Ahí está, eso. Y aquí está la información para que se anoten en el partido de tenis y todos los programas que hay. Muchas gracias por estar ahí presentes. Gracias, María, te dejo, ya te saco de escena. Gracias. Nos vemos pronto. Y a todos ustedes, gracias por estar conectados en esta transmisión especial de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y recuerda que la mejor persona para entrenar, educar y echar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Si te gustó esta información y este programa, por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas nada de todo lo que viene. Muy bien, así que nos vemos. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.